oportunidad de estar nuevamente frente a ustedes y poder considerar la palabra de Dios. Estamos en un seminario donde estamos analizando la iglesia de la Biblia, esa iglesia que está planificada, pensada desde antes de la fundación del mundo, y cómo Dios planificó, organizó, tomó decisiones. Ese reino que estaba en la profecía, cómo pudo llegar para cada uno de nosotros. Y hoy día vamos a estar hablando de esa seguridad que tenemos, que este reino está entre nosotros y cómo este reino nos lleva a la salvación. Bajo la pregunta, ¿es esencial la iglesia para la salvación? Me imagino que esta pregunta surge, ya que muchas personas miran el mundo religioso de hoy, por lo menos hizo una investigación y nos dice por ahí esta investigación que existen aproximadamente más de 33.000 denominaciones, 33.000 letreros, nombres, corporaciones, ministerios. Si usted se fija, 33.000 denominaciones, y tal vez puedo quedar corto, eso significa que son tantos caminos, tantas iglesias con nombres contradictorios, con planes de salvación diferentes, con doctrinas de organización, con doctrinas de adoración, que obviamente esto provoca confusión. Muchos me han dicho, hermano Ley, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y todas ellas dicen, aquí está la iglesia verdadera. Aquí está la iglesia del Señor. Muchos se preguntan eso. Entonces vamos a estar considerando, creo que ya durante toda esta semana hemos estado mirando las doctrinas descriptivas en cuanto a la organización, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la adoración de la iglesia, y creo que el único manual, el único compendio que nosotros tenemos para poder ver y conocer la iglesia verdadera, se encuentra en la palabra de Dios. Si usted me acompaña para que comencemos, si usted me acompaña, por favor, en el libro de Primera de Timoteo, allí vamos a comenzar en la lectura bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primer libro, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Note el consejo de Pablo al joven evangelista. Dice la palabra del Señor, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note cómo es descrita la iglesia en la Biblia. La iglesia en la Biblia es descrita como casa de Dios, la familia de Dios. Es la gente de Dios. También nos dice versículo 15, la iglesia es columna, y cuando habla de las columnas tenemos que entender la imagen. La columna es lo que lo sostiene, son esos pilares que soportan, que sustentan una estructura. En este caso, la misión de la iglesia es ser columna y baluarte. Baluarte tiene que ver con el fundamento. Baluarte tiene que ver con lo que le da solidez y estabilidad. Note muy bien que la iglesia, la misión de la iglesia es sostener, es sustentarse en la verdad. Esa es la misión. Uniéndonos a lo que estamos diciendo anteriormente, todas las iglesias hoy en día, las denominaciones hoy en día,
dicen, yo tengo la verdad. Mi iglesia tiene la verdad. Y si nosotros consideramos claramente aquí, no hay ninguna iglesia que sea dueña de la verdad. No, no existe. La iglesia no es dueña de la verdad. La iglesia tiene que ser sustentada en la verdad. La iglesia tiene que sostener la verdad. Y cualquier grupo de personas que se sustentan, cualquier grupo de personas que se cimentan en la verdad, que siguen la verdad, que guardan la verdad, entonces son la iglesia bíblica, la iglesia verdadera. ¿Está presente hoy en día la iglesia del Señor en este mundo? Claramente que sí. Dice acá, 3:15. La iglesia del Dios viviente, la iglesia que es casa de Dios, la iglesia que sustenta y es sostenida y soporta y es fundamentada y cimentada en la verdad. Está presente. Y la búsqueda de todos nosotros, ve que la búsqueda del hombre hoy en día es crear nuevas denominaciones, nombres, distinciones. Ya se ha estudiado de eso durante la semana, pero la única misión de la iglesia es sustentarse en la verdad. ¿Por qué esto es tan importante? Si usted sigue el hilo conductor, aquí mismo, pero ahora en el capítulo 4 de Timoteo, ¿por qué esto es tan importante de ser fundamentados, de ser sostenidos, de la iglesia como columna y baluarte de la verdad? Aquí en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué nos dice el Espíritu claramente? Que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en los finales tiempos, algunos, no todos, algunos apostatarán, se desviarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabe por qué es tan importante estudiar esto? ¿Sabe por qué es tan importante conocer la iglesia verdadera? ¿Sabe por qué es tan importante fundamentarnos en la verdad? Porque van a llegar falsos profetas, van a llegar falsos maestros, falsos enseñadores de la misma iglesia, algunos, dice Pablo aquí, en profecía. Algunos se van a desviar, escuchando y oyendo doctrina de demonios. Por eso es muy importante lo que crea. La gente dice, vaya usted a la iglesia de su acomodo, vaya usted a la iglesia que más le guste, vaya usted a la iglesia que adore como a usted le agrada. No, hermano, esto no se trata de buscar la iglesia que más te guste, la que más te acomode, la que adore como más te gusta a ti. No. Esto se trata de estar en la iglesia que más se apega a la verdad, que es sustentada en la verdad. Eso es lo más importante de la vida, hermano. ¿Y sabe por qué esto es tan importante? Porque si miramos ahora en Efesios capítulo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 23. 23. Recuerde muy bien que cuando leemos Efesios capítulo 5, la temática de Pablo no es hablarnos del matrimonio. Muchos se enfocan en hablar aquí del matrimonio. No. El tema de Pablo es hablar de la relación de Cristo con la iglesia y usa como ejemplo el matrimonio. Pero el tema fundamental aquí es la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo sé esto yo? Porque Pablo mismo lo dice en versículo 32, Efesios 5:32, lo dice clarito.
para que usted entienda la temática del pasaje. Si yo quiero hablar del matrimonio acá, tengo que explicar primero la relación que tiene Cristo con la iglesia. Después el ejemplo. 5:32, grande es este misterio, todo lo que está hablando desde el 5:21 en adelante, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí está. ¿De qué nos va a hablar Pablo entonces en Efesios 5? De Cristo y la iglesia. Y va a poner como ejemplo la relación matrimonial. Efesios 5:23. ¿Por qué es tan importante la doctrina que creo? ¿Por qué es tan importante el tener y poner atención a los falsos maestros, a las doctrinas engañadoras? ¿Por qué es tan importante dónde estoy fundamentado, dónde estoy sostenido? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia dice allí, la cual es su cuerpo y él su salvador. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el pasaje? Qué importante, orgánicamente hablando, Cristo tiene un cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Dese cuenta de esto. Cristo tiene un solo cuerpo. Lo que hoy día las denominaciones nos quieren engañar es que Cristo, una sola cabeza, tiene muchos cuerpos. Todos diferentes, todos amorfos, diríamos, atrofiados. Imagínese una cabeza con varios cuerpos. Eso sería un fenómeno. Pero mirando la palabra, Cristo no es un fenómeno, su iglesia no es un fenómeno. Una cabeza, un cuerpo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo tiene en este mundo su cuerpo que es la iglesia. Él es el líder, él es la cabeza. Nosotros somos un miembro. Pero qué maravilloso lo que termina diciendo el versículo 23, y esto es nuestro tema del día de hoy, y él es su Salvador. ¿A quién Cristo va a venir a salvar? La gente dice hoy en día, no, hasta crearon alabanza, no importa el letrero que tú tengas, no importa la corporación, la personalidad jurídica, no importa lo que diga el letrero afuera, si Dios va a sacar de todas las iglesias, si Dios va a elegir de todos los grupos y va a sacar lo mejor de cada iglesia. ¿Dice eso la palabra? No. La palabra dice que Cristo va a venir por su cuerpo, por su iglesia, no por todos, no por algunos de cada lugar, no. Él es Salvador de su iglesia. Y por eso la responsabilidad de todos aquellos que escuchamos la palabra del Señor es ser parte de su iglesia. No de una iglesia inventada por los hombres, no de denominaciones tardías que llegaron siglos después, con doctrinas humanas, con nombres creados por el hombre, con organizaciones creadas por el hombre, sino que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, esa iglesia maravillosa y gloriosa que está revelada en la palabra del Señor. Si tú estás muy bien, y vamos a ir ahora a un pasaje en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2,
Creo que ahí debemos estar trabajando, creo que ahí debemos estar enfocándonos mucho, ya que la profecía bíblica hablaba acerca de un momento cuando Dios iba a cumplir su plan para salvar a esta humanidad. Ya Jesús había anunciado en su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Juan el Bautista profetizó antes de él. Los apóstoles salieron a predicar en cuanto a él. Ahora Jesús ha dicho en Hechos 1, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto y van a ser bautizados con el Espíritu Santo. También Jesús dijo en Mateo 16, verso 18, que él edificaría. Tiempo futuro en Mateo 16. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos llegando al día de Pentecostés. Pedro se pone en pie con los 12 apóstoles, lleno del Espíritu Santo, ya que el Espíritu había sido derramado. En ese momento se predica el Evangelio en toda su plenitud. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 37, el clímax de la predicación de Pedro, al oír esto, la multitud que había entregado al Cristo se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Voy rápido en cuanto a este punto porque sé que ya hemos estudiado de Hechos capítulo 2 y sé que se habló acerca del establecimiento de la iglesia. Pero quiero puntualizar algunas cosas que son interesantes aquí en Hechos capítulo 2. Nótelo muy bien. Está allí la multitud. Ellos están demandando: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo Dios nos puede perdonar del pecado tan grande que hemos cometido? Hemos matado al Cristo. Hemos matado al que Dios nos envió para salvarnos. ¿Cómo Dios puede perdonarnos? ¿Qué debo hacer para poder encontrar perdón y salvación? Esa es la pregunta de la multitud. Si Pedro hubiese sido pentecostal, como no es pentecostal, Pedro hubiese dicho: levanten su mano y acepten a Jesucristo y recíbanlo en su corazón y van a ser salvos. Si Pedro hubiese sido pentecostal. Como Pedro no era pentecostal, sino era bíblico, Pedro dijo lo que el Espíritu Santo. Yo le digo a veces a estos primos que le llaman algunos, le digo: aquí estaba el momento para dejar clarito cuál es la doctrina de Dios en cuanto a la salvación. Aquí estaba el momento para decirlo. Aquí estaba el momento para mostrar la oración de fe, la confesión del pecador y todas esas cosas y artimañas que se ven hoy en día. Pero Pedro no hizo nada de eso. Pedro dio la respuesta inspirada por Dios: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta bíblica. Y ya inmediatamente aprendemos la distinción de la iglesia del Señor, ya que la iglesia del Señor predica el verdadero plan de la salvación. Si cualquier persona te está predicando algo diferente a lo que Pedro te dijo en Pentecostés, es falso. Es falso. Es falso. Es así de simple. Ya nos damos cuenta inmediatamente de la iglesia organizada y formada en la mente de Dios, en el plan de Dios, en la profecía de Dios, y ahora Dios está dirigiendo a su iglesia, a sus predicadores, y nos están dejando el verdadero plan de Dios. Por eso que dice allí, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, dice verso 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Te das cuenta? Características que podemos aprender de la iglesia. La iglesia verdadera predica el verdadero plan de salvación, predica el evangelio. Nota muy bien allí también Pedro, a través del evangelio, llamó a este mundo. La gente hoy en día dice: yo espero que Dios me llame, quiero ver una luz, quiero ver una nube. Hechos 2, ¿cierto? Estamos diciendo, mis queridos hermanos, la importancia del evangelio. Evangelio que es para perdón de pecados, evangelio que es para recibir el don del Espíritu Santo, evangelio que es la promesa de Dios, verso 39, evangelio que es el llamado de Dios, pero nótalo muy bien allí, y en mi punto, Hechos 2:40, si me estás siguiendo ahí, evangelio que es para ser salvo. Evangelio que es para ser salvo. En el evangelio encontramos la salvación. ¿Qué hizo la gente? Cuando oyó y escuchó el evangelio, recibieron su palabra y obedecieron. De inmediato se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando miramos versículo 41, se añadieron. ¿Dónde se añadieron? Este grupo de personas salvadas, este grupo de personas perdonadas, este grupo de personas que tenían el Espíritu Santo, este grupo de personas llamadas por Dios. ¿Dónde se añadieron? Si usted lo mira muy bien, versículo 47 nos va a decir dónde se añadieron. Y nos dice allí, en Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta dónde eran añadida la gente? A la iglesia. O sea que en la iglesia encontramos los perdonados, en la iglesia encontramos los que tienen el Espíritu Santo, en la iglesia encontramos los que recibieron la promesa, en la iglesia encontramos los que recibieron el llamado de Dios, en la iglesia encontramos los que estaban siendo salvados. En la iglesia se encuentran los salvos. ¿Es esencial la iglesia para la salvación? Respuesta corta, sí, es esencial. Es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para alcanzar un mundo pecador. Nuestro mensaje, el evangelio, la respuesta, la obediencia a la verdad en el bautismo, el resultado, un grupo de personas salvadas, un grupo de personas perdonadas y reconciliadas con Dios. Según lo que nos dice versículo 47, el Señor, esta es una obra espiritual de Dios, el Señor añadía. Nadie tiene derecho ni potestad de añadir a otro a la iglesia. Esto no es por votación, esto no es por requisito de membresía, esto no es por la decisión de un concilio o porque un hombre diga o no diga. El Señor es el que añade. Él nos añade y nos agrega a su iglesia verdadera. ¿Quiénes están en la iglesia? Los salvos. ¿Quiénes están en la iglesia? Los salvos. La gente dice hoy en día, no necesito la iglesia para ser salvo. No necesito congregarme. No necesito ir a un templo o ir a una iglesia.
para encontrar la salvación. Y Dios te dice en esta palabra, solo en la iglesia. En la iglesia. No está hablando aquí de un edificio, no. No está hablando aquí de un edificio. Está hablando de un cuerpo vivo, de personas que están preocupadas. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Número 1, vemos por Hechos 2, tienes que bautizarte. Claro que sí, verso 41. Pero también dice, y esto es importante que lo entendamos, porque no es solo bautizarse, versículo 42, también tiene que ver con perseverar. ¿Ve que hay gente que se bautiza y dice, ¿estoy listo? ¿Soy salvo ya? Claro que sí, has participado de la salvación, pero después de eso viene el 42 y viene la perseverancia. Tienes que perseverar. No es el puro bautismo, si quiere que se lo diga más simple. No es el puro bautismo. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, hay que perseverar en la comunión, o sea que necesita la iglesia para tener comunión. No existe en la Biblia un cristiano solo. No existe un cristiano adorando solo. Hay casos excepcionales. Alguien me diría, ¿y qué pasa con Pablo y Silas en Filipos? Claro, estaban presos. ¿Qué pasa con el apóstol Juan en Patmos? Claro, estaba preso. Pero en lo cotidiano y común, si tú estás en libertad, nunca se ve a un cristiano solo. Nunca se ve un cristiano congregándose solo. No, si yo aquí en mi casita yo puedo. No. La iglesia es el plan de Dios. Es el lugar que cobija las almas de los salvos. Es el lugar donde se persevera en la doctrina. Es el lugar donde se vive la comunión. Es el lugar donde partimos el pan. Es el lugar donde tomamos la cena. Es el lugar donde oramos. ¿Se fija? ¿Es esencial la iglesia? Claro que sí. Es esencial la iglesia para perseverar y seguir sirviendo a Dios. Seguir sirviendo a Dios. Mira las características de la iglesia en Jerusalén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se va dando cuenta? El plan de Dios para salvar al hombre pecador se encuentra en el Evangelio. Y cuando obedecemos el Evangelio verdadero, el plan de la salvación, entonces somos añadidos a su iglesia, la iglesia bíblica, verdadera, que guarda y respeta, que soporta y es sustentada en la verdad. Esta iglesia verdadera es la que cobija a los salvos. ¿Hay salvos en todas las denominaciones? No. Solo hay salvos en su iglesia, porque Él es el Salvador de su iglesia. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces? ¿Cuál es la búsqueda del ser humano? ¿Cuál es mi búsqueda y tu búsqueda constantemente? Habiendo tantos errores, tantas denominaciones, tantos caminos que nos apuntan y nos señalan y nos desvían y nos perturban, solamente conocer su verdad, andar en su verdad y vivir en la doctrina revelada claramente, en la sana doctrina, en el molde y en el patrón de Dios. Buscar la iglesia verdadera, buscar la doctrina verdadera y servir en la iglesia del Señor. Último pasaje que quiero considerar, mis hermanos, se encuentra también en el libro de los Hechos. Y mire cómo dice allí en Hechos capítulo 20, han pasado los años, Pablo el apóstol se va a reunir con los ancianos, con los líderes, con los pastores de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Y mire cómo dice versículo 28,
Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este es el mensaje para los pastores, para los obispos, para los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pero nótelo muy bien, ¿cuál es la misión de ellos? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Te das cuenta nuevamente? La iglesia bíblica, la iglesia escritural, la iglesia que le pertenece al Señor, esa que no tiene nombres humanos, esa que no tiene doctrinas inventadas por los hombres, esa que no fue fundada por líderes humanos, carnales, terrenales, corruptibles. Esa iglesia que el Señor ganó, Él la compró con su propia sangre. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia correcta, la iglesia revelada en la Biblia, la iglesia que es esencial, en donde encontramos los salvos. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, entonces demos glorias a Dios, porque se nos ha dado un privilegio tremendo. Si tú estás escuchando esto por primera o segunda, o has participado en este seminario y quieres saber más de la iglesia de Cristo, te invitamos a contactarnos, porque hay una iglesia revelada en la Biblia, una iglesia alejada de los credos, los estatutos, las doctrinas humanas. Hay una iglesia que se mantiene en la pureza de la fe, en la voluntad del Señor, que quiere ser columna y baluarte de la verdad. No nos creemos dueños de la verdad, no la tenemos, pero sí sabemos dónde está, sí sabemos dónde encontrarla. Y cualquier cristiano, iglesia o persona que quiera conocer la verdad, fundamentarse en la verdad, entonces va a ser parte de la iglesia verdadera, la iglesia esencial para la salvación. Ese es mi ánimo en esta noche a todos mis hermanos que se conectan, y gracias por esta oportunidad. Somos privilegiados. Ya lo dijo el escritor del libro de los Hebreos. Nosotros recibiendo un reino inconmovible. Hebreos 12:28 dice: sirvamos a Dios con gratitud, sirvamos a Dios con fidelidad, con gozo, con alegría. Has encontrado lo correcto, o mejor dicho, Dios te ha encontrado y te ha traído al mejor lugar posible. Nosotros somos parte del reino de Dios. Si eres cristiano, eres parte del reino de Dios. Lo dijo, te lo repito. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ser cristiano es ser parte del reino, porque Cristo es nuestro rey. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Seamos un pueblo agradecido. Dios nos ha entregado la verdad y esa verdad quiere guiarte a la salvación. Amén. Está desenchufado el micrófono, mi hermanito. Gracias, hermano Luis. Le estaba yo diciendo que como tenemos un poquito de tiempo, quisiera que hablemos de pronto en algunas preguntas. O sea, hermano Luis, que a pesar de estar en medio de un panorama tan sombrío, tan oscuro, de tantas denominaciones, grupos, credos, de tantos rótulos, de tantos letreros,
¿Es posible conocer la iglesia verdadera? Claro que sí, mi hermano. La única guía que tenemos es la verdad. Aquí en la palabra tenemos claramente delimitada, diseñada, organizada la voluntad de Dios. Y basta con preguntarnos, mirar, por ejemplo, un caso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? Y la salvación es a través del Evangelio, el bautismo, el perdón de pecado. ¿Qué me dice este grupo religioso? Levanta tu mano, acepta a Cristo, haz esto, aquello. Y la decisión que tenemos que tomar es, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos lo que dice el hombre o le creemos lo que dice la palabra del Señor? La gente me dice hoy en día, tomemos la cena del Señor una vez al año o cualquier vez, o no importa la cena del Señor. La palabra nos dice, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Entonces, cuando tú vas viendo, la Biblia nos dice, la mujer calla en la congregación, y el mundo de hoy en día te propone líderes, pastoras, mujeres, predicadoras. Entonces basta con comparar lo que la Biblia dice. Inmediatamente te vas a dar cuenta que el hombre nos propone un camino diferente, que no es la verdad. Claro. Pero en el mundo mucha gente dice, de pronto lo que usted decía ahora, me gustaría que andáramos en eso. La gente dice, es que Dios va a sacar de todas las iglesias un grupito de personas. Eso, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo puede una persona que no conoce de pronto mucho las cosas, cómo ayudarle a que entienda que eso no es verdad? Claro, bueno, esa pregunta es un poquito más difícil de responder, creo, porque obviamente necesitamos instruir un poquito más a las personas. Yo siempre respondo, todo tiene que ver con nuestra visión de Dios. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, de orden, de respeto. Y si Dios nos ha dejado su palabra, es lo que yo siempre le digo a la gente, si Dios hubiese querido muchas iglesias y que cada uno decida y adore como quiera, y que cada uno haga lo que quiera, no nos hubiese dejado la Biblia. La presencia de la Biblia en este mundo nos indica un camino, la norma, la autoridad definida. Entonces, es una de dos. O me someto a la norma o no me someto a la norma. Entonces, cuando miramos los grupos religiosos, por ejemplo, uno podría preguntarse, aunque esta pregunta ya se abordó, creo, dentro del seminario, ¿qué pasa, por ejemplo, con los nombres bíblicos? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando nació mi hijo Elías. Siempre lo ejemplifico de esa manera y me entregaron en el papelito en el hospital y en ese momento yo tenía que descender al registro civil. Y en ese momento yo tenía que poner cuál va a ser el nombre. Elías, Mauricio, Cepeda, Vergara. Listo. Y yo pasaba ese papelito a la persona. Imagínense que el oficial me hubiese dicho, no, se va a llamar Pancracio, se va a llamar Hermenegildo. ¿Y por qué se va a llamar así? A mí no me gusta ese nombre. Bien feo, ¿cierto? ¿Cierto? Bien feo. A mí no me gusta, estoy poniendo un ejemplo. Podría haberse llamado Humberto, Pedro, ¿cierto? Sí, cualquiera. Yo hubiese dicho, no me gusta ese nombre. No, pero es que yo soy el oficial, yo mando. No, pues que usted no manda nada. Yo soy el padre. Y la ley me otorga a mí el derecho de poder nombrar a mi hijo como yo quiero. Creo que pasa exactamente lo mismo cuando pensamos en la iglesia. Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. Cristo mismo la fundó. Cristo mismo murió por ella, la estableció. Y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, ¿y qué nombre le puso Cristo a su iglesia? No hay nombre. Entonces, si Cristo no le puso nombre a la iglesia y sus hijos eran conocidos solo como cristianos, ¿qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tienes tú a ponerle un nombre a lo que Cristo no le puso nombre?
Porque al ponerme católico, testigo de Jehová, mormón, evangélico, adventista, bautista o cualquier tipo de nombre, estoy añadiendo, estoy pasando la autoridad del creador y del fundador, del Padre. Entonces ya me doy cuenta que inmediatamente estamos mal. Yo a veces le digo a los hermanos acá, ya del letrero para adentro ya está mal la iglesia. ¿Y por qué? Porque ese letrero no debería existir. No debería existir. Sin analizar las doctrinas, sin analizar que muchas de ellas son fundadas tardíamente por líderes humanos. Esta iglesia la estableció Martín Lutero, esta John Wesley, este Calvino, esta Zuglio, esta tal persona, John Smith, esta Elena de White, John Rutherford. Y inmediatamente te das cuenta, no pueden ser la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera fue establecida por Cristo con su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el 33 después de Cristo aproximadamente. Esa es la iglesia verdadera. Yo no sé de qué iglesia es usted, pero yo soy de la iglesia que estableció Cristo. Yo soy de la iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta que ya hay mucha confusión en el mundo religioso. Hay mucha confusión. Por eso que la Biblia va a tener toda la respuesta y la orientación correcta. Allá quería yo ir. O sea que si cualquier persona toma solamente la Biblia como la fuente de autoridad, definitivamente puede conocer la verdad. Amén. Amén. Creo que la palabra del Señor es tan perfecta, mis hermanos, que creo que estudiando la palabra, mirando la claridad de las Escrituras, podemos llegar a conocer la verdad y esta verdad nos puede hacer libres del pecado. Podemos conocer la voluntad de Dios. La evidencia misma nos dice que durante todos los siglos hubo hombres y mujeres que se dedicaron a estudiar la palabra y pudieron llegar a la conclusión de que estaban equivocados, que estaban errados y quisieron regresar sus sendas a la senda antigua, al camino correcto. Así que cualquier persona con honestidad en su corazón puede darse cuenta claramente de la verdad. No necesitamos reverendos, no necesitamos eruditos que nos guíen. Yo creo que Dios nos ha hecho maravillosos y que cada uno de nosotros puede comprender la verdad, esa verdad maravillosa que nos puede acercar a su iglesia, que nos acerca a su salvación. Qué bueno ese punto, porque en el mundo existe la idea de que la Biblia no se puede entender o de que solamente ciertos líderes la entienden y las personas se quedan con la interpretación que ciertas personas dan sin tomar en cuenta que ellos deberían de mirar por sí mismos, como los hermanos de Berea, ¿no? Claro que sí. Siempre lo decía cuando estaba nuevito bautizado, mi hermano. Yo llegué a la iglesia sin saber nada. Yo no vengo de una cuna religiosa. Mis padres no seguían ninguna religión, incluso ni creían en Dios. Nunca fue Dios el tema en mi mesa. Por muchos años también yo me hacía llamar o autodenominaba como un ateo. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia y me predicaron la palabra, para mí fue todo esto nuevo. Descubrimiento tras descubrimiento, sorpresa y asombro tras cada asombro, cada pasaje, cada mensaje. Y yo me comencé a dar cuenta que ahí estaba. Y yo mismo decía siempre, yo estoy estudiando y aprendiendo, y hasta el día de hoy que llevo 21 años en la iglesia, sigo aprendiendo, sigo estudiando. Y usted puede estudiar y comprobar la verdad. No tiene que tener miedo ni temor a probar los espíritus, a probar los mensajes, a probar los enseñadores. Un lema que me encantó a mí de la Iglesia del Señor es libro, capítulo, versículo. Y usted puede pedirlo en cada momento. Hermano Luis, lo que usted dice, ¿dónde está? Yo no debo sentirme ofendido. Es correcto el poder probar. Porque imagínese que yo sea un falso enseñador. ¿Cómo usted se protege del error? Estudiando, escudriñando, viendo cada día, como lo hicieron los hermanos bereanos en Hechos 17, para ver y comprobar si las cosas que Pablo le enseñaban eran ciertas, eran verdad. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Luis por el estudio y también por las preguntas. Podemos conocer la verdad, amigos, oyentes,
todos los que nos siguen en Facebook, en las diferentes plataformas, aquí en Zoom. Es posible. Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ejemplo, la verdad acerca de la iglesia. El hecho de que hayan un poco de llamadas iglesias la confusión que vemos, no quiere decir que usted no pueda conocer la verdad. Siempre pongo este ejemplo. Usted vive en cualquier vecindario y por lo regular hay miles de casas, pero hay una que es la suya. El resto son casas, pero hay una que es donde usted vive. Uno puede conocer la casa donde uno vive, uno sabe, uno llega allí. Si seguimos por Dios, Él va a ayudarnos a entender cuál es la iglesia verdadera. Y esto es importante. En el mundo existe la idea de que no, lo que discutíamos ahora en las preguntas. Pero lo que el Señor dice es que hay una sola iglesia que Cristo estableció. Eso a alguno le puede sonar como quizás hasta ofensivo, como extraño, como si nosotros fuéramos, no sé, sobradores o jactanciosos. Pero lo que Luis estaba diciendo, vamos a la Biblia. La Biblia dice que hay una sola iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo de Cristo. Y usted puede conocerlo, y no solamente puede conocerlo, usted puede y necesita ser parte de ese cuerpo glorioso que Cristo edificó, que Cristo compró con su sangre. Así que le invitamos a que nos acompañe, que busque la iglesia de Cristo. Recuerde, la iglesia de Cristo en sí no es un nombre, es la manera de decir a quién pertenece la iglesia, iglesia de Cristo. Así somos conocidos, iglesia de Cristo, porque es lo que dice esa frase es a quién le pertenece este grupo de personas, este cuerpo, esta congregación. A Cristo Jesús, Él nos compró con su preciosa sangre. Vamos a estar orando.